del peronismo, dentro del campo nacional y popular, dentro del movimiento obrero organizado, alguna reforma, digamos, para en el caso de una posible vuelta a la gestión? ¿Hay alguna reforma? ¿Te parece que hay ideas que se pueden pensar en ese sentido? Sí, por supuesto que en términos de modernización del trabajo tenemos que pensar propuestas de cara a la actualización, pero que tienen que ser por la positiva para las mayorías, y en este caso la mayoría somos los trabajadores y las trabajadoras. Evidentemente el gobierno de Javier Milei no entiende eso y está tratando de imponer un esquema, reglamentarlo a partir de justamente beneficiar al sector minoritario, que es el sector de las multinacionales, un sector del empresariado y por supuesto en función de un modelo económico que nada tiene que ver con poner en la centralidad a quienes generamos riqueza, que insisto, somos los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, hay una posición muy firme de las organizaciones sindicales. Entiendo que también tiene que haber una apertura en términos no solamente de defender la reforma laboral, o sea, de defender el hecho de que no pase la reforma laboral, sino de comenzar a atar todas y cada una de las demandas que tiene nuestro pueblo, porque por supuesto que hay que discutir actualizaciones de trabajo, pero insisto, desde el punto de vista de la necesidad de los trabajadores. Por ejemplo, cómo nosotros participamos de las ganancias, teniendo en cuenta que somos los que generamos riqueza. Entonces, ¿por qué los trabajadores no podemos ser partícipes de las riquezas que generamos? Esa es una discusión que tenemos que poner. La jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, lejos de lo que plantea Javier Milei. Europa está discutiendo la reducción de su jornada laboral. Nosotros tenemos que ir camino a discutir la reducción de nuestra jornada laboral, a partir de la base de comprender al trabajador y a la trabajadora como un sujeto que tiene que desarrollarse de manera integral y no desde la mirada neoliberal y fascista de este gobierno que simplemente pretende sumirnos en la esclavitud reglamentada, en que seamos esclavos con recibo de sueldo. Por lo tanto, nosotros por supuesto nos vamos a oponer fervientemente a eso, vamos a dar las discusiones que haga falta, insisto, desde la reforma laboral, pero partiendo y abrazando todos y cada una de las demandas del conjunto del pueblo, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy. Entiendo que... Hola Matías, te saluda Enrique de la Calle. Entiendo que el jueves, por supuesto, van a participar de la marcha. Sí, así es. Nosotros en particular, como... Buenas tardes, perdón, Enrique. ¿Cómo va? Nosotros en particular hemos convocado, por supuesto, a los cuerpos orgánicos de la organización a una instancia plenaria, después a la movilización del gremio a la Plaza de Mayo, por supuesto, para encolumnar con la CGT, pero insistimos en que es una discusión mucho más de fondo, profunda, y que tiene que poder ir articulando a todos los sectores del campo nacional y popular, que no solamente entiendan que esta reforma laboral es regresiva, sino que también entiendan que la discusión de la reforma laboral también tiene que ver con discutir y confrontar al modelo de Javier Milei. Me quedo con algo que dijiste recién, porque hay algo, lo decía también Rodrigo Lugones en su intervención hace un rato, esto de, bueno, gobierne quien gobierne, yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir trabajando, pero este tipo de reformas dan cuenta de que no importa, que es muy importante, al revés, que es muy importante quién gobierna y qué proyecto de país tiene en la cabeza. Decías vos, bueno, hay que dar un gran laburo de discusión con los trabajadores, porque entiendo, supongo, que lo que tenés también en la cabeza es que hay muchos trabajadores que apoyan al gobierno de Milei. ¿Cómo ves eso? Porque uno habla con muchos laburantes de distintos rubros y ve, digamos, simpatía con el gobierno, cree que el gobierno está haciendo algunas cosas bien, otras mal, que posiblemente la cuestión de los ingresos no les alcanza, pero creen que es un camino a recorrer que está bien. Bueno, viene una reforma que es, o la lectura que hacemos de este lado, que es extremadamente regresiva. ¿Qué pensás, digamos? ¿Cómo se hace ese diálogo con los trabajadores? Bueno, ahí hay una complejidad que hay que seguir trabajando y tratando de resolver, que tiene que ver con esclarecer la conciencia de los compañeros, de las compañeras, que a veces disocian la acción política de las conquistas gremiales y viceversa, las conquistas gremiales de las acciones políticas. Y creo que particularmente eso ha tenido que ver con que no pudimos todavía salir de la encerrona electoral que nos ha tocado atravesar,
y nosotros tenemos que tener la capacidad de generar puntos en común, insisto, a partir de poder desarrollar la conciencia de los compañeros y volviendo a poner sobre la mesa que, como nos decía Perón, no nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla, por lo tanto necesitamos discutir un proyecto de país que logre abrazar toda la demanda de nuestro pueblo. Tuvimos recientemente la posibilidad de hacerlo, hace breve 2 años y medio y no hemos podido, entonces creo que eso todavía aún nos está pasando mucha factura en términos de que hay una demanda de, pero con Alberto Fernández no pudieron revertirse determinadas decisiones, claro. Y eso hace que, bueno, por supuesto, todavía haya algún sector de trabajadores y trabajadoras que sigan especulando o teniendo esperanzas o expectativas en este gobierno. Evidentemente ya ha fracasado su plan económico, eso está claro. Lo que hay que determinar es los tiempos que tiene el pueblo para manifestarse y por supuesto los tiempos que tiene el pueblo para generar una alternativa de salida política a esta situación. Entiendo que el gremio de gráficos va a elecciones este 19 de diciembre. ¿Sos candidato? Entiendo, a secretario general, corregime si no es así. Sí, así es. ¿Qué expectativas tenés para esa elección? No, bueno, la verdad que estamos recorriendo, como es habitual, en nuestro sindicato, en la Federación Gráfica Bonaerense, y a partir de la conducción de la lista verde hemos construido no solamente como un hecho épico, sino que también como una metodología de trabajo, fortalecer al gremio desde abajo, de las asambleas, de las recorridas, desde el cara a cara, y seguimos profundizando esa línea política y esa línea de acción que tiene nuestro sindicato y ha tenido a lo largo de la historia, insisto, a partir de la conducción de la lista verde, que tuvo en principio a Raimundo Ongaro como referente principal, y luego en este momento a nuestro compañero secretario general Héctor Amichetti, y ahora a un grupo de compañeros y compañeras jóvenes, generacionales, que también se complementan con compañeros y compañeras de experiencia, que bueno, vamos a asumir las responsabilidades de la conducción de nuestro gremio. En ese sentido, insisto, estamos caminando todos y cada uno de los puestos de trabajo, hablando con los compañeros y compañeras del sector privado, de los talleres de la actividad, también con el sector del cooperativismo de nuestra organización, que obviamente tienen la misma importancia y preponderancia para nuestra organización, así que viendo el malestar que hay, tratando de esclarecer algunas cuestiones en términos de lo que está sucediendo y por supuesto convocando a todos a dar la pelea, no solamente en la defensa del convenio colectivo de trabajo, no solamente en la defensa del salario, en la defensa de la actividad, de los puestos de trabajo, sino también en que podamos justamente construir espacios o instancias superadoras a las que hoy nos tiene encorsetado este gobierno, ¿no? Te llevo de vuelta a la CGT, te hago 2 preguntas chiquitas. Una es, ¿qué opinás del nuevo triunviro? ¿Cómo lo ves funcionando? ¿Y cómo ves la estrategia de la CGT frente al gobierno en general? Y bueno, y esta estrategia que se va a dar la CGT frente a la reforma laboral. Y si querés, una tercera pregunta, que es, hay mucha gente que suele plantearse, mucha gente progresista, que cuando pasan este tipo de discusiones siempre está esta idea de la CGT no hace nada, digamos, ¿no? Está paralizada, no se moviliza, no hace nada. ¿Por qué no hacen mucho más? Si hace una marcha, ¿por qué no hacen 2 marchas? Bueno, nada, son varias preguntas que te hice. Bueno, yo arranco por la segunda, respecto de la estrategia de la CGT. Por ahí me gustaría brevemente hacer un raconto de cómo arrancó el gobierno de Milei, cómo se comportó la CGT a partir de generar varias medidas de fuerza, paros en el medio, movilizaciones, acciones en la justicia que lograron frenar justamente en la justicia el capítulo de la ley de bases que atentaba contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí hago un punto y digo, cuando hubo un repliegue de la CGT a partir de la ley ómnibus, creo que ahí se desvirtuó la estrategia que habíamos asumido de conjunto, porque vos fijate que en ese momento desistió el gobierno de dar la discusión sobre la reforma laboral, pero las tiró hasta estos días. Pasó casi un año de esa discusión y las organizaciones sindicales llegamos mucho más debilitadas porque los salarios siguen siendo de hambre,
porque tenemos despido y cierre de fábrica, porque hay un desgaste enorme en los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, como nosotros lo habíamos marcado en ese momento, era erróneo abandonar el plan de lucha que se había tomado con las regionales en un plenario de secretarios generales a partir de nuestra CGT. Entonces, ahí hago una valoración de esa situación y después digo, hay un triunviro que recientemente asumió, que va a tener que motorizar y dinamizar los espacios orgánicos, el funcionamiento de no solamente el secretariado de la CGT, sino también de todos sus espacios orgánicos. Todavía no hemos tenido espacios de regional, por ejemplo, pero entiendo que en estos días se van a motorizar para que pueda ser contundente la acción que vamos a tomar el jueves. Más allá de eso, digo, hay que atender también a otras cuestiones que no simplemente tienen que ver con la CGT, porque también, tomando lo que vos planteabas, hay un sector del progresismo que en momentos como estos plantea dónde está la CGT, pero a nosotros también nos gustaría saber dónde están nuestros sectores que forman parte del campo nacional y popular, y por qué hasta el momento no hemos podido tener una estrategia común. Entonces, el llamado o la convocatoria a que podamos abordar estos problemas de conjunto es a todos los sectores que componen la comunidad y es a todos los sectores que se entienden interpelados por la justicia social, por el desarrollo de la comunidad, y ahí no puede estar exento nadie, ni el sector de la política, ni el sector de la economía social, ni el movimiento de trabajadores. Me parece que necesitamos generar acciones de acá en adelante que nos permitan unificar fuerzas, darle potencia a los reclamos y poder sostenerlo en el tiempo, porque de lo que estoy convencido es que la contundencia que va a tener la movilización del jueves va a ser terrible, pero que no se puede agotar en esa simple acción, sino que tiene que haber justamente, y valga la redundancia, un plan de acción detenido en el tiempo que lo podamos ir haciendo de conjunto con todos los integrantes de la comunidad. Matías, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, saludos. Escuchábamos a Matías Velázquez, secretario adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense, con quien seguramente nos encontremos el jueves en las calles, porque está claro que ahí estaremos todos. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos. ¿Qué matas?